Se sustentan ante la opinión pública en estos días dos planteamientos muy importantes en relación a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Uno, de gran trascendencia histórico-política, como es la sugerencia de un mando civil en esas instituciones, y otro en relación con la legislación de los tres institutos armados, Ejército, Marina y Fuerza Aérea Nacionales, como lo es la instauración de un Estado Mayor conjunto. Sobre el particular, en la segunda quincena de septiembre, la prensa nacional ha recogido las opiniones de diferentes militares de alta graduación, respecto de las cuales me limitaré a formular una síntesis. El general en retiro, Rafael Paz del Campo, quien fuera director de Banjército y del Colegio de la Defensa, actualmente coordinador académico de la Maestría en Derecho Militar de la Universidad Anáhuac del Norte, en relación a que existe un mando civil en las Fuerzas Armadas externa. Una secretaría con un civil al frente descargaría al Ejército y la Marina de algunas funciones administrativas desgastantes y permitiría que los militares se dedicaran a ejercer el mando de las tropas. No tendría duda de que la comunidad internacional, los organismos no gubernamentales y defensores de los derechos humanos aplaudirían la decisión a favor de un secretario de Estado civil. Es muy fuerte la presión que se ejerce en este sentido. Tendría efectos positivos. El general o el almirante contarían con una cortina de protección que los liberaría de algunos inconvenientes propios del sistema político. Ya no tendrían que asistir al Congreso a justificar el cumplimiento de las órdenes que reciben del presidente. No tendrían que enfrentar, cuando menos directamente, a los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación. Sin embargo, acotando su propio criterio, el mismo general apunta: se enfrentaría a un problema adicional consistente en determinar qué civil tendría las credenciales para ser el secretario de las Fuerzas Armadas, dado el perfil de los políticos mexicanos, que son percibidos por la sociedad como funcionarios privilegiados, que no asumen ninguna responsabilidad ante la nación, que se amparan los fueros y brincan de un cargo a otro. En relación con el tema del mando unificado, el propio militar Paz del Campo opina: al no existir un mando único que coordine las acciones del Ejército, la Marina y la Policía Federal, que sea responsable de esas acciones ante la nación, cada mando por separado toma sus propias decisiones, busca la dirección que sus intereses personales le aconsejan, dispone de los recursos, de los medios que consideran necesarios, sin existir entre estas organizaciones la coordinación indispensable para la entrega de resultados satisfactorios. A su vez, el general retirado José Francisco Gallardo, doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que un civil debe encabezar las Fuerzas Armadas, ya que la cabeza de las Fuerzas Armadas en México no puede seguir siendo un militar, pues ha quedado demostrado que los uniformados no tienen las herramientas curriculares para que la política de seguridad nacional vaya más allá de lo militar y contemple las necesidades sociales del país. ¿Cómo se puede hacer una reforma hacia adentro del Ejército? Primero, nombrando a un secretario de la Defensa Civil, porque las carteras de la Defensa Nacional y de la Marina son carteras político-administrativas. No estoy diciendo que los civiles no tengan asesoría militar, porque dentro de la política de defensa nacional está la política militar del Estado, y esta sí es responsabilidad de los militares. El mismo general Gallardo sostiene que la forma más equilibrada para conducir la defensa militar en este país es la creación de un Estado Mayor conjunto que articule las operaciones del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. El Estado Mayor conjunto debe ser rotativo entre las Fuerzas Armadas para impulsar una división de poderes y un equilibrio entre ellas y evitar lo que está pasando ahora, cuando se dice que la Marina es mejor que el Ejército. No, el Ejército son las tres Fuerzas Armadas y no debe haber conflictos entre ellas porque es un asunto de seguridad nacional. Otro general retirado, Carmelo Terán Montero, titular del Centro de Análisis y Opinión Militar, afirma: ante la necesidad de que militares y marinos sigan combatiendo al crimen organizado, urge que exista en México un mando único que coordine las Fuerzas Armadas, sin importar si es civil o militar. El mando político de las tres Fuerzas Armadas debe estar centralizado en un hombre que puede ser un civil
o un militar en activo o un general retirado. Eso no interesa. Lo importante es que él sería el encargado de las actividades políticas y en este caso, por las experiencias latinoamericanas, un civil no haría daño. Lo que se ha vivido aquí es por inexperiencia. Nunca habíamos actuado en contra de un enemigo como el crimen organizado, ni había necesitado coordinarse tanto las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad Pública. Por su parte, el también general retirado y exdiputado federal y que fue agregado militar en Paraguay, Uruguay y Argentina, Roberto Vadillo Martínez, sostiene: la dirección de las Fuerzas Armadas no puede quedar en manos de civiles, pues no tienen los conocimientos necesarios para mandar sobre las Fuerzas Armadas y serán corrompidos más fácilmente por el crimen organizado. La moda de que sea un civil el secretario de las Fuerzas Armadas le impuso a Estados Unidos en todo el continente. Si tú pones a un civil controlando al ejército, a la Fuerza Aérea y la Marina, no va a saber nada. Los militares conocen perfectamente bien los problemas de los militares. ¿Para qué queremos un civil? El propio militar Vadillo Martínez propone también la creación de un Estado Mayor Conjunto, pero añade que sea dirigido por el general de división que se encuentre como secretario de la Defensa Nacional y que se conforme una Guardia Nacional militarizada para el combate al crimen organizado, que también sea controlada por las Fuerzas Armadas. Los militares tenemos leyes más férreas para combatir la corrupción y la infiltración. Es más difícil que eso nos pase. En diverso planteamiento a los voceros militares ya citados, en relación con la propuesta de mando civil, el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Benítez Manaut, opina: para evitar la regresión en las relaciones cívico-militares en México, el presidente electo debe impulsar una reforma militar profunda y retomar la discusión sobre la creación de un mando conjunto coordinado por una Secretaría de Defensa que esté conformada por civiles. Y agrega más adelante: corremos el riesgo de que las cosas sigan igual, de que en Los Pinos no haya ningún equipo que coordine y centralice información sobre las Fuerzas Armadas, de que no haya transparencia y que en la Cámara de Diputados las comisiones de Defensa y Marina no tengan prácticamente ninguna injerencia real de vigilancia sobre su labor. Y sostiene también el mencionado investigador: si se quiere que la democracia siga avanzando, no se retroceda. Es tiempo de iniciar la discusión para que un grupo de civiles dirija un mando conjunto de las Fuerzas Armadas vía un nuevo ministerio. La discusión es necesaria para que la estrategia contra el crimen sea más certera y algún día hablemos de que las Fuerzas Armadas dejen las calles. Como puede apreciarse, la tendencia de los criterios vertidos por los militares de alta graduación retirados que se han compendiado es que la Secretaría de la Defensa Nacional puede ser encabezada por un funcionario civil, pero destacan también varias objeciones al respecto. Sin embargo, en la actualidad, constitucional y legalmente, el mando supremo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada ya es un civil, o sea, el Presidente de la República, artículo 89, fracción sexta de la Constitución Federal, quien lo ejerce a través del Secretario de la Defensa Nacional. De manera que la novedad lo que propone es una reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que dispone: el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea le ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional, el cual será un general de división del Ejército. Por tanto, considero que las opiniones antes reseñadas predisponen a la necesidad de realizar estudios jurídicos minuciosos y consultas públicas sobre un tema tan delicado. Agradezco su atención.